Buenos días, alumnos. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. A ver, vamos a hacer nuestra clase en MPCL, movimiento parabólico de la caída libre. Eso es lo que nos toca hoy día. A ver, muchachos, vamos a ver acá. Voy a compartir pantalla, ¿eh? ¿Se puede observar, alumnos? Sí. Alumnos, ya. Muy bien, el movimiento parabólico de caída libre. Vamos a ver el aspecto teórico para entrar al aspecto práctico, ¿ya? Nos dice que este movimiento es una aproximación a casos reales, como por ejemplo, miren, alumnos, nosotros hemos visto, por ejemplo, el MRU, que es una velocidad constante,
¿no es cierto?, de cualquier móvil con una velocidad constante. De ahí pasamos a MRV, que quiere decir que ese MRV ha tenido una variación en su velocidad. Por eso que ha intervenido justamente la aceleración, que puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo, ¿no?, cómo haya aumentado o haya bajado esa velocidad. Eso es en cuanto al MRV. Pero de ahí hemos tenido el movimiento, por ejemplo, vertical de la caída libre. ¿Qué quiere decir movimiento vertical de caída libre? Que puede ser para arriba o para abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es, y se aplica ahí a altura, se aplica a gravedad. Luego de ello hemos tenido sí puede ser el MPCL, ahora que tenemos, ¿no? Movimiento parabólico. Todo, o sea, se puede decir horizontal, ¿no? Se puede decir horizontal, pero cuando yo señalo un punto, pues ese móvil no va a ir directo en línea recta, sino ese móvil va a ir haciendo una parábola. Por ejemplo, yo tengo un arma, disparo a un punto A, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese proyectil no va a ir directo, sino va a ir formando una parábola. Tengo una pelota, yo quiero mandarlo, por ejemplo, al arco. No va a ir directo, siempre va a formar una parábola, siempre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, esa parábola, esa cantidad de parábola que realiza el móvil. Eso es lo que vamos a tratar en este tema. Galileo dice que demostró que el movimiento parabólico, debido a la gravedad, es un movimiento compuesto por otros dos movimientos, uno horizontal y otro vertical. Asimismo, descubrió que el movimiento horizontal se desarrolla siempre con un MRU. Horizontal es, ¿no?, que va así echado, en sentido echado, y el otro vertical. A ver, y el movimiento vertical como un movimiento de caída libre con aceleración igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Como vemos acá, miren, acá se está efectuando, por ejemplo, un tiro semiparabólico. O sea, una caída. Cuando va a caer, pues no cae recto, sino va a caer, va haciendo una parábola. Acá mismo estamos viendo, miren, cómo cae haciendo una parábola. Dice, en la figura se muestra un cuerpo lanzado en A de manera horizontal, con una rapidez Bx, que se mantendrá constante a lo largo del movimiento. En el movimiento vertical se observa que la rapidez vertical de A es nula. Pero a medida que el cuerpo cae, esta rapidez va aumentando. Las distancias recorridas tanto en el eje vertical como en el eje horizontal se han efectuado en intervalos de tiempo iguales. Entonces nosotros lo que tenemos que ver los movimientos verticales, pero el movimiento vertical tiene una fórmula. Por ejemplo, la altura, dice, porque interviene la altura, vertical es para arriba. Entonces la altura es igual a 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula que se va a emplear. Y el movimiento horizontal se va a emplear, que es, acuérdense esa fórmula que les dije a ustedes, Dios lo ve todo, ¿no es cierto? Esa mnemotecnia. Ya, eso se va a aplicar acá. Muy bien. Entonces, sobre todo a mí lo que me importa son las fórmulas, porque con ellos voy a trabajar. En el punto A, los componentes de la velocidad son componente horizontal, Bx. Siempre el componente horizontal, cuando se refiere al eje X, tiene que ser por el coseno. Se va a multiplicar por el coseno de tita. Y cuando el componente es vertical, estamos con el eje Y. Y ahí se va a multiplicar por el seno de tita, ¿no es cierto? Entonces, como ven, acá ya tenemos la fórmula. Por ejemplo, acá en la horizontal es, Dios lo ve todo, pero en el sentido de X. Y en el vertical es diferente, ¿ya? Las ecuaciones auxiliares. Bueno, en la vertical vamos a utilizar, miren, este 3
4 fórmulas. Y las ecuaciones auxiliares es tiempo de subida. El tiempo de subida que es la velocidad inicial sobre la gravedad. Y la altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado sobre el doble de la gravedad. Eso es lo que se va a aplicar. La observación, en la mayoría de los problemas de MPCL, lo recomendable es descomponer la velocidad. Claro, se descompone en X y Y, acuérdense, y obtener sus componentes horizontal y vertical. Pues justamente lo que le digo, horizontal X y vertical Y, ¿no? Para eso debemos hacer uso de los triángulos notables. Ahí está. Esos son los triángulos notables que nos están dando. Y con eso, tranquilamente podemos hacer nuestra operación. Vamos a ver, entonces vamos a tomar nota de lo más importante, de lo que nos está diciendo acá. A ver, vamos a borrar la pizarra. Y hacemos uso de lo que nos dice. Vamos a anotar acá lo más importante. En este caso, las fórmulas. Las fórmulas tenemos que anotar. Entonces tenemos acá tema el movimiento parabólico de la caída vivo. En otras palabras, un MPCM. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos dice, no vamos a decir tanto el aspecto, por ejemplo, teórico, ¿no? Pero vamos a experimentar acá. Este tipo de movimiento hace intervenir al eje Y
entre paréntesis, vertical, como altura. Y al eje X, horizontal. Horizontal. Para hallar los resultados. A ver. Miren, entonces acá lo que vamos a ver en este aspecto cómo el movimiento vertical, acuérdense, vertical estamos yéndonos hacia arriba, ¿no? Vertical, hacia arriba o hacia abajo, como ustedes quieran, hacia arriba o abajo. Y el movimiento horizontal es echado. Ojo, cuando voy en movimiento horizontal, quiere decir que estoy en las ejes X. Y por lo tanto, yo voy a utilizar ahí, de acuerdo a mis funciones trigonométricas, voy a utilizar el coseno. Voy a multiplicar. Por ejemplo, a mí me dan, oiga, una velocidad parabólica que se va, por decir, 100 metros por segundo. A esos 100 metros por segundo yo lo tengo que descomponer. Lo voy a descomponer en mi aspecto, en el movimiento vertical y en el movimiento horizontal. ¿Cómo lo voy a descomponer? Voy a tratar de multiplicar esos 100 por el coseno del ángulo que me va a formar con el X. Y el otro, voy a multiplicar esos 100 que me han dado por el seno del ángulo que se ha formado con la vertiente que va, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tengo eso, he descompuesto, ahí puedo llegar a mis conclusiones finales. Pero tengo que descomponer esa velocidad inicial que me dan. Porque acuérdense, yo cuando estoy diciendo un movimiento parabólico, yo no estoy diciendo que se va de un punto a otro punto. Es una línea equidistante. No estoy diciendo. Un proyectil o cualquier móvil que yo quiera lanzar con una velocidad X nunca va a ir del punto A al punto B en forma directa. No va a ir haciendo una especie de parábola. Esta es una parábola. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo tengo que ver, oiga, cuando va para este lado, o sea, yo lanzo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una pelota, lo que ustedes quieran, lanzo con una velocidad X. Yo tengo que descomponer esta velocidad en mis ejes Y y en las ejes X. Tengo que descomponerlo. Y para descomponerlo, yo tengo que ver, oiga, si he lanzado algo, se supone que me va a hacer un ángulo, una dirección. Entonces voy a multiplicar con las X el coseno y con las Y el seno. Eso es lo que yo tengo que hallar. Ahora, se supone que en un movimiento parabólico hay un momento en la cual es de subida. Toda esta parte es de subida, está subiendo, pero hay otra parte que es de bajada. Acuérdense que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo basta que halle este resultado para automáticamente duplicar el otro resultado. O sea, yo solamente voy a hacer un ejercicio, un tiempo de subida, porque el tiempo de bajada, el mismo tiempo de subida me lo está indicando. Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que yo tengo que observar. No es complicado, solamente es aplicar las fórmulas. Ustedes saben que en física son fórmulas, nada más, una cantidad de fórmulas, pero hay que saber aplicarlas, porque si no lo sabemos aplicar, pues de nada nos vale, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver.
Acá justamente cuando me están manifestando, todos los tiros semiparabólicos causados por la gravedad se resuelven con las siguientes ecuaciones. Esto lo tenemos que poner acá. A ver, ¿todos qué? Todos los tiros semiparabólicos. Ahora usted dirá, profesor, ¿y qué es semiparabólicos? Es la mitad de una parábola. Por ejemplo, si yo digo de acá hasta acá es una parábola, semiparabólicos, estoy diciendo la mitad. ¿Ya? Entonces, todos los tiros semiparabólicos dice, causados por la gravedad se resuelven con las siguientes ecuaciones. Bueno, ya se murió este plumón. Tengo ya varios plumones que han caído. Miren, todos los plumones que han caído. Ahora pasamos a otro plumón. A ver, vamos a ver acá. Las siguientes ecuaciones. Me está diciendo movimiento vertical. Primero vamos a ver acá. A. Movimiento vertical. ¿Cuál es el movimiento vertical? Tenemos acá. La altura es igual. Viene a ser igual a un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es mi primera ecuación. Esa es cuando se refiere con la parte vertical. La parte vertical es así, ¿no es cierto? O sea, con la eje Y. Y ahora la B, vamos a ver acá. Movimiento. Este acá, si el primero ha sido vertical, el otro tiene que ser un movimiento horizontal. Y con la horizontal, pues definitivamente voy a tener lo siguiente. Acuérdense de esa fórmula, esa mnemotécnica le dije. Dios lo ve todo. ¿Ya? Ese es con la horizontal. O sea, con la eje X. Ahora, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que me pide? Acá me está pidiendo básicamente nos da, por ejemplo, una figura. No, evidentemente no lo voy a hacer igual a la del libro, pero nos da una figura. Siempre ustedes van a trabajar
con este tipo. Con este tipo de, se puede decir, de trayectorias. Oiga, tengo acá por decir, la parábola que me ha hecho. Estoy haciendo de frente ya mi plano cartesiano, pero se supone que acá ha sido un punto A y acá ha sido un punto B. Por ejemplo, ¿cuál ha sido? ¿Ya? Correcto. Esa ha sido la parábola que ha sido efectivo para un móvil, ¿no? Que se ha realizado. Muy bien. Acuérdense ustedes que cuando estoy hablando de parábola, también estoy hablando de gravedad. Acuérdense, gravedad es con relación a la altura, porque a la altura, o sea, lo vertical. Entonces, acá voy a tener una gravedad. Y ustedes saben que la gravedad evidentemente es 10 metros por segundos al cuadrado. Eso es inevitable. Muy bien, seguidamente, lo que yo voy a hacer, voy a dividirlo en dos. ¿Por qué voy a dividir? Profesor, ¿por qué usted va a dividir en dos? Voy a dividir en dos, ¿por qué? Porque ustedes saben que un objeto tiene dos acciones. Por ejemplo, acá yo lo puedo ver, yo tiro. Oiga, con la velocidad que yo le puedo ejercer a esto, va a llegar un momento donde llega un punto, al pico más alto, y de ahí baja, ¿no es cierto? Lo mismo va a ocurrir en la parábola. La parábola va a ir, va a ir. Y si nosotros vemos esta distancia, este recorrido que da la parábola, podemos separarlo en dos partes, una semiparabólica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se supone que hasta acá ha sido el pico más alto, porque de acá ya comienza a caer. Entonces lo que me importa a mí es hallar hasta el pico más alto, hasta acá. Ese es lo más importante para mí, hallar. ¿Por qué? Porque si yo hago acá y me da un resultado de 4, quiere decir que en el otro lado, ¿cuánto va a ser? También va a ser 4. Porque acuérdense que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Esa es una normativa. Entonces, ¿para qué yo voy a trabajar dos cosas si puedo trabajar solamente una parte y el otro lo duplico? Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, siempre cuando es parábola, tengo que dividirlo en dos. Oiga, dependiendo de la velocidad con que surca ese proyectil, ese móvil, ¿no es cierto? Por decir, X estoy mandando, quiere decir que esto ha ido así. Ha ido así. ¿No es cierto? Yo lo estoy mandando hacia arriba, pero acuérdense que estoy acá, no va a ir, es igual que si yo disparo, oiga, no se va a ir, ¿qué cosa? Va a cruzar todo el cielo, todo el espacio sideral, no. Va a llegar un momento en la cual, sí o no, doble para caer de nuevo. ¿Por qué va a caer? Por acción de la gravedad. Entonces, la intención es tirarlo lo más alto, pero no llega. ¿Por qué? Porque siempre va a ejercer su parábola. ¿Ya? Se supone que va con esa dirección, pero no va a llegar, sino va a llegar siempre a una parábola. Entonces, lo que nosotros estamos ejerciendo es eso. Y acá va a formar un ángulo. Este es el ángulo tita. ¿Ya? Es el ángulo tita. Muy bien. Ahora, a esa velocidad es lo que yo tengo que. Se habrá querido Axel, que lo voy a dejar entrar a la hora que quiere. A esa velocidad voy a formar yo, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a medida que sube, avanza también. A medida que va subiendo, va avanzando. Oiga, deja de subir, por ejemplo. Deja de subir, ¿no? A medida que sube, está acá. Va avanzando. Pero ¿qué es lo que pasa? Deja de subir, sigue yendo, pero sigue avanzando. Ya no va a subir, pero sigue alargando
el horizontal, como ven ustedes. ¿Ya? ¿Qué más voy a ejercer acá? Hasta acá se supone que hay una, este de acá, perdón, este de acá es una velocidad, se supone inicial, una velocidad inicial, ¿no? Hasta acá. Se supone que acá es una velocidad final. Esta es una velocidad final. ¿Por qué? Porque hasta acá solamente está la altura, de ahí ya viene cayendo. La velocidad final es eso es lo que vamos a buscar también. ¿Cuál es la velocidad final? De Y y de X. Este de acá se supone que esta parte de acá este de acá es la distancia que ha recorrido ese móvil, ¿no? Esa velocidad. Este de acá es la velocidad y esta es la velocidad X. Muy bien, entonces, eso es todo lo que estamos observando. Eso es todo. Y este de acá, acuérdense que es la altura. La altura. Para ver eso, pues definitivamente yo voy a utilizar lo siguiente. Acuérdense, acuérdense que Y es el componente Y. Oiga, ¿se ve o no se ve? Aló, Sí se alumnos. ve. Cuando yo digo la velocidad X es el componente X. Acuérdense que acá se utiliza el seno por tita. Y acá se utiliza el coseno por tita. ¿Ya? Eso es lo que vamos allá. Muy bien. Entonces, tenemos muy buena parte en ese aspecto. Y ahora, vamos a ver qué es lo que vamos a ver. En la horizontal se aplica eso. Y en la vertical también podemos aplicar en la vertical. Ahora, vamos a ver. En la vertical podemos aplicar estas ecuaciones, ¿ya? En la vertical. ¿Cuáles son las ecuaciones que voy a aplicar? Por ejemplo, velocidad final es igual a la velocidad. Miren, tenemos velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. ¿Ya? Esta es la primera ecuación, buscando la velocidad final. El otro, vamos a ver, tenemos acá la altura. Oiga, la altura es igual a la semisuma de ¿quién? De las velocidades iniciales y final, entre dos. Semisuma es entre dos, ¿no es cierto? La velocidad final entre dos por el tiempo. Por el tiempo. Muy bien. Esa es mi segunda ecuación con respecto a la vertical. Veremos ahora la tercera. Tenemos acá velocidad final al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual
a la velocidad inicial al cuadrado, más menos el doble de la gravedad por la altura. ¿Ya? Y también puedo utilizar también la altura. La altura es igual a la velocidad inicial, por el tiempo, más menos un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Ya, esos son. Y ahora vamos a tener, como acá nos dice, las ecuaciones auxiliares. ¿Cuáles serán esas ecuaciones auxiliares que también se va a utilizar? Es lo que hemos dicho con relación al tiempo de subida, ¿no? Veremos. Acá vamos a poner las ecuaciones, porque a nosotros nos interesa bastante qué fórmulas voy a utilizar. Auxiliares. Acá yo voy a ver, pues, el tiempo de subida, que es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. Y tengo también mi altura máxima, cuando me piden. Y es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el doble de la gravedad. Ya, hasta ahí estamos correctos. Estas son las fórmulas que voy a utilizar. Hay que ver, dice, en la mayoría de los problemas de MPCL, lo recomendable es descomponer la velocidad, así como hemos descompuesto. Pero acá se va a formar un triángulo, ¿sí o no? Que es un producto notable. Vamos a ver qué ángulo le corresponde, dependiendo de la velocidad con que se mande. Por ejemplo, tenemos acá, a ver, acá, cuando se descompone, me dice, cuando se descompone la velocidad, ¿por qué vamos a descomponer la velocidad? A ver, la velocidad es esta que nos están dando, una cantidad X. Este no se sabe, tal vez es una velocidad inicial. Puede ser, oiga, lo mando con 10 metros por segundo, o con 1500 metros por segundo, o con 5000 metros por... Es dependiendo la fuerza con que se envía, ¿no? Un móvil. Entonces, ese móvil se va a descomponer. Dice, cuando se descompone la velocidad en horizontal y vertical, se va a utilizar debemos dar uso a los triángulos notables. ¿Ya? Notables. ¿Quiénes son los triángulos notables? Acá le vamos a dar respuesta a esos triángulos notables. Por ejemplo, acá hay un ángulo